Buenos días a todos, un saludo, como siempre, gracias por conectarse. Si pueden abrir sus cámaras, siempre es más agradable hablarles a la cara en lugar de hablar a pantallas negras. Me encanta poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el liderazgo de Dios. Hoy vamos a hablar de principios de prosperidad que hay en la Biblia. Hoy vamos a compartir con ustedes 12 principios de prosperidad que hay en la Biblia. Pero primero, como siempre, comienzo con una historia que es parte de mi historia. La primera mitad de mi vida, yo sabía de Dios, pero no conocía a Dios. No conocía principios bíblicos, ni de prosperidad, ni de salud, ni de relaciones, ni de fe, ni de nada. Yo crecí en un hogar donde se iba a la iglesia los domingos, se escuchaba un sermón de una persona, pero no conocía a Dios. Nunca tomé la palabra de Dios en serio, nunca abrí la Biblia y la estudié. Nunca llegué a tener esta relación íntima a través de Jesucristo. Y, y lo que sucedió conmigo fue de que por muchos años yo dependía de mi inteligencia, de mi capacidad nada más. Y yo estaba tratando de prosperar por mi cuenta. Como muchos de ustedes conocen mi historia, yo cuando era joven me hicieron exámenes de inteligencia y resulté que tenía una mentalidad de genio, arriba de 140 puntos, y eso me alejó de Dios porque yo sentí que podía con mis fuerzas, con mi inteligencia, que yo podía prosperar por mi cuenta. Y de hecho, cuando empecé a invertir en bienes raíces, en compañías de seguros, yo hacía contratos y hacía tratos muy complicados, que eran unos contratos con libros así, y en mi cabeza yo decía, es que si alguien lo puede descifrar, soy yo. Una persona normal no tiene la inteligencia para descifrar acuerdos en donde hay una mina de oro en Chile y hay que traerlo a Canadá para que lo procesen y hay que manejar el avión y hay que hacer todo esto. Y yo sentía que yo podía, y en ese sentido nunca consulté con Dios, no era una consideración en mi vida. Y yo estaba tratando de prosperar a mi manera, a mis fuerzas. De hecho, siempre comento cómicamente que la mayor desgracia del ser humano es hacerlo a su manera. Pero como evidencia de que el ser humano anda perdido, es que hasta esta canción la popularizamos tanto que hay gente que se muere quebrado prematuramente, abandonados, enfermos, toda una vida desastrosa y todavía se atreven a cantarle en el funeral a mi manera, ¿no? De Frank Sinatra. Una verdadera desgracia. ¿Cómo te ha ido a tu manera, por cierto? A ti, ¿cómo te ha ido a tu manera? Entonces, cuando hablamos de liderazgo bíblico, queremos tomar los principios y enseñanzas de Dios a través de la vida de Jesucristo en muchos casos y queremos aplicarlos en nuestra vida porque fuimos creados para un propósito. Tenemos dones y talentos que tenemos una responsabilidad de desarrollarlos para el servicio de los demás y para la gloria de Dios. Y cuando entiendes lo que es éxito verdaderamente y cuando empiezas por medio de inicialmente curiosidad, que ojalá que yo encienda esa curiosidad de decir, oye, yo quiero ver si esto que dice el señor Lobato está respaldado por la verdad de Dios. Y abre tu Biblia y conéctate y empieza tú a investigar, porque te vas a dar cuenta que la prosperidad que ofrece el mundo no es necesariamente la prosperidad de la que habla Dios. Y la prosperidad de que habla Dios es la prosperidad que te va a llenar totalmente, es la prosperidad que te va a sentir, dar gozo, que te va a permitir cumplir con el propósito de vida. Estaba escuchando una estadística muy triste que dice que más del 95% de la gente no sabe por qué se despertó este día, no sabe para qué, nunca le han hablado de propósito, jamás le han hablado de salvación por medio de Jesús en el sentido de compartir con ellos la palabra. Y la realidad es que la mayoría de la gente, basado en esas estadísticas, está perdida. Y yo era uno de ellos. Yo sentía que levantarme para ir a un trabajo y tratar de prosperar, tratando de subir de posiciones corporativas, que eso era éxito. Yo creía que perseguir el $1,000,000 era éxito. Yo creía que ganarle a todos los demás era éxito.
Pero cuando empecé a meterme en la palabra, me di cuenta que no, ese no es la manera de prosperar de Dios. Y tampoco, por cierto, también tenía el trauma opuesto, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos el trauma opuesto? Que creen que en la pobreza económica en la pobreza mental, espiritual, hay honor. Tampoco, eso tampoco lo dice la palabra de Dios. Pero sí crecemos subyugados a religiones que sí nos meten eso en la cabeza. Y la realidad es que Jesús, cuando tuve su historia, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de Jesús cuando llegó al mundo y empezó a ministrar, fue que él estaba luchando contra los religiosos. Le llamaba víboras, les llamaba hipócritas a estos religiosos que se sabían todas las leyes, ¿no? Del Viejo Testamento, todas las leyes de los judíos, pero sus vidas no eran. Y en los ojos del mundo eran prósperos. Es como querer ser gobernante, ¿no? Todo el mundo quiere ser gobernante por las razones equivocadas, porque creen que ahí se van a enriquecer. Y sí lo hacen muchos a costa de la gente, a costa de su propia integridad. Pero eso no es prosperidad. Y les digo una última, antes de entrar en los principios, una última. Erróneamente, el mundo considera próspero a alguien que tiene dinero, lo asocian con dinero, prosperidad, lo cual es un parámetro de prosperidad, por cierto, tener suficiente para poder operar, ¿no? Pero, pero el mundo aplaude el dinero y ese es uno de los grandes errores que van asociados con prosperidad. Y una advertencia, cuidado con iglesias de prosperidad, que no te dicen cuál es el requisito de la prosperidad. Cuidado con iglesias que solamente te hablan de la recompensa, pero no te hablan del sacrificio. Súper importante entender que cada promesa, no todas, pero el 99.9% de las promesas tienen un requisito. La única promesa que no tiene requisito es la salvación de Cristo. El solamente aceptarlo por gracia, se llama gracia. No hay ningún requisito para ser salvos en Cristo. Pero para tener salud óptima, para tener riqueza abundante, para tener mentalidad constructiva, para rodearse de gente que haya valor a tu vida, definitivamente hay requisitos. Y casi nadie te habla de los requisitos porque ahí está el sacrificio, ahí está la responsabilidad. Y la gente quiere motivarte, no necesariamente quiere revelarte la verdad. Entonces, bienvenidos. Comencemos con esos 12 principios de liderazgo bíblico sobre prosperidad, pero prosperidad bíblica, no prosperidad definida por el mundo, sino prosperidad definida por tu creador. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en este tema. Y lo primero es en Génesis, ¿no? Desde Génesis ya empezamos con estos principios. En Génesis 39, 2 y 3 dice, pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. La historia de José, que pasó por toda clase de situaciones. Sus hermanos lo querían matar, pero acabaron vendiéndolo. Literalmente, en la casa del Egipto, la esposa del faraón quiso seducirlo y él la rechazaron, lo metieron a la cárcel. Y bueno, todos estos puntos de José, el amigo que supuestamente le iba a ayudar a salir, se olvidó de él por un tiempo. O sea, José tenía todas las razones para abandonar su creencia de que Dios estaba con él, pero no lo hizo. Y Dios lo prosperaba cuando tenía la oportunidad. En la misma cárcel lo prosperó. Cayó en gracia con los guardias, ciertamente con los compañeros. El punto aquí es de que se note que, que amamos a Dios es una de las evidencias que nos permiten prosperar. Cuando una persona claramente está conectado con su creador, Dios abre puertas. La gente lo nota y dice, wow, este amigo está con gozo. Mi propia historia con la persona que como adulto me trajo por primera vez a una iglesia cristiana, que era mi compañero de trabajo, Ricardo. He contado la historia que él
Es un tipo normal, excepto que en el trabajo él nunca criticaba, nunca participaba de los chismes, siempre estaba gozoso. Era una persona normal, no era rarito ni nada de eso, era nada más que cuando chismeábamos de que, ya viste que el jefe y le dieron la promoción a aquel que se casó con la hija y aquel que no la merecía, bla, bla, y nos pagan poquito y todo, todos estos chismes típicos de empleados, él no los participaba. Y cuando decían, alguien quiere hacer un proyecto que la mayoría no quería, él decía, yo lo hago, tranquilos, yo lo hago. Y me llamó tanto la atención que yo le dije, oye, ¿de qué juguito te tomas? ¿No? Porque esa actitud es muy extraña, que estés gozoso, que quieras ayudar, que no chismes, ¿de qué te pasa? Y me dijo, ¿por qué no vienes el domingo y me acompañas? Y resulta que después de años que mi esposa participaba en esa iglesia, en donde los domingos yo me iba a jugar fútbol, soccer, el fútbol era uno de mis dioses, y en lugar de irme a la iglesia con mi esposa, ella se iba y teníamos paz, porque gracias a Dios ella aprendió de la palabra y no me dio a bibliazos nunca. El punto ahí es de que Ricardo me atrajo y ahí estaba mi esposa y dice, ¿qué haces aquí? Yo pensé que ibas a ir a jugar fútbol. Dije, no, pues es que Ricardo en el trabajo, y le di la explicación, Ricardo es próspero en el trabajo y yo quiero esa prosperidad. Y dice, wow, pues bienvenido, ¿no? Y ese fue el principio de una vida cambiada. Fue el principio de una nueva actitud, de una nueva acciones diferentes. Pero fue porque alguien que se nota que ama a Dios me atrajo. Ser agradecido es un principio de prosperidad. Fíjate lo que dicen de Deuteronomio 6, 10 al 12. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Yo era esclavo al fútbol, era esclavo a la opinión de los demás. Me interesaba, me preocupaba ver que mis compañeros de trabajo, cuando yo era ejecutivo, me preocupaba ver qué dijo aquel, qué dijo aquella, oye, es cómo va. Me preocupaba de las cosas del mundo. Me preocupaba del dinero, por cierto. Les he contado que yo he estado quebrado 2 veces en mi vida, quebrado, quebrado. Una vez fue porque me despidieron de un trabajo y duré casi más de 6 meses sin empleo y los ahorros se estaban acabando rápido. Y estaba preocupado por las cosas del mundo. En lugar de estar enfocado en agradecimiento a Dios, pidiendo que abriera puertas. Yo no conocía esta manera de ser próspero. Yo pensé que era próspero, ahora sí que luchándole y buscándole y tratando de hacer esto y el otro, pero nunca cuando tenía el éxito, cuando yo era ejecutivo, cuando yo tenía prosperidad, nunca me detuve a agradecer a Dios. No era parte de mi vida el agradecer a Dios. Me olvidé, me olvidé de dar gracias cuando era próspero en el sentido del mundo, cuando yo no sentía que necesitaba. Pero cuando me quedé sin dinero, dije, no, 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 no. Ahora sí, ¿no? Arrodíllate. Lo cual es incorrecto. Tenemos que ser agradecidos en las buenas y en las malas, porque el gozo del Señor que sobrepasa todo entendimiento no viene de nuestras circunstancias, viene de nuestra relación. Sé agradecido con Dios. No te olvides de darle gracias todos los días porque te levantaste, porque puedes ver, porque tienes manos, porque tienes voz, porque tienes, no sé, un techo o comida. Sé agradecido. Esa es una señal de alguien que va a continuar prosperando. Ser obediente a los mandamientos si quieres prosperar. Fíjate, aquí en Deuteronomio 29:9 nos dice, así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Fíjate el requisito. Deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas en obra. Fíjate el requisito. Esa parte no te la dicen en iglesias de prosperidad. Te dicen, y Dios quiere que prosperes en todo. No, no, no. Debes de cumplir con las palabras.
Pero ¿cuáles son las palabras? Y ni abres la Biblia todos los días si quieres. ¿Y cuáles son las palabras? Ni las conoces. Y ese es parte del reto que tenemos enfrente. Como líderes, no podemos ser ignorantes de las instrucciones y de los requisitos para prosperar nosotros y ayudarle a prosperar a la gente a nuestro alrededor. Entonces, por las palabras y por obra. Y en Josué 1:8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, la palabra de Dios, lo que conocemos hoy como la Biblia. Medita en él día y noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que, ¿qué? Que prospere tu camino y que todo te salga bien. Cuando yo voy a hablar en público, pido a Dios que me dé palabras, que me permita, que me dé claridad de mente para enviar un mensaje poderoso que esté de acuerdo a su palabra. Pero conozco su palabra, estoy actuando en su palabra, reconozco lo que está escrito ahí. Y cuando alguien me sale, por ejemplo, yo ahorita veo, es muy común ver a líderes que hablan bonito e inclusive mencionan a Dios, pero en sus palabras es evidente que no conocen la palabra de Dios. Alguien conoce a alguien que dice, sí, es que Dios quiere que seas alto, guapo, inteligente y fuerte. Y tú, respáldalo, respáldamelo. Entonces, es súper importante como líderes que nuestras acciones y nuestras obras estén fundamentadas en principios bíblicos y no nada más en lo que creemos que Dios dice. Que eso es lo que yo veo muy comúnmente en líderes, que dicen, es que Dios es bueno y asumen por ahí todo el caminito, en lugar de no te apartes de la palabra, en lugar de leerla, estudiarla todos los días. Yo les recomiendo mucho devocionales diarios, todos los días, todos los días, todos los días. Lee un devocional, lee un verso bíblico, piensa en él, qué quiere decir para mi vida, cómo aplica y encontrarás prosperidad. Sé obediente. Esfuérzase y sé valiente, ¿no? Uy, uy, uy. Ya estamos entrando en materia. Aquí empiezo a eliminar a los que querían motivación barata. Josué 1:7. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. ¿Quién recuerda los 10 mandamientos? Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así que tendrás éxito en todo lo que emprendas. Josué fue el que, si ustedes recuerdan la historia, fue el que llevó al pueblo israelita, lo metió en la tierra prometida, fue el que cumplió con la promesa de llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. Y fue quien pudo librar todas las batallas para conquistar en la tierra prometida. Literalmente fue el que repartió la tierra prometida en las 12 tribus y vio esta prosperidad máxima en su vida. Y él murió viendo esta prosperidad, teniendo este éxito inexplicable para el mundo. Pero todos los enemigos, cuando Josué estaba en esa época, todos los enemigos del pueblo de Dios sabían que estaba Dios con ellos, sabían que conocían su palabra y le temían, al grado que se trataban de unir después para vencerlos, porque sabían que profesaban a un Dios, que conocían a un Dios, que conocían esta voluntad de Dios. Yo me imagino si la gente a tu alrededor, en tu empleo, en tu negocio, en tu familia, yo me imagino si eres suficientemente fuerte y valiente y te ven esforzándote, siendo valiente, y que dicen, no, es que mi primo es súper chambeador, es súper, siempre está tratando de ganar, pero aparte se nota que Dios está a la izquierda porque no se aparta, porque todo el tiempo está alineado con esta voluntad de Dios. Estábamos jugando fútbol, soccer ayer, como ustedes saben, yo ayer casi perdemos, pero no. Perdió mi equipo de Miami
pero gané en el fútbol yo. El punto aquí es de que al final empezaron a ser políticos. Ya saben, ¿no? En Estados Unidos ganó Trump. Entonces empezaron todos los jugadores de fútbol, ya empezaron a mezclar ahí, no, que Trump y unos a favor, unos en contra, es irrelevante. Pero yo les dije, ¿saben qué? Demos gracias a Dios que podemos jugar fútbol, demos gracias a Dios de que podemos votar, que podemos tener elección. ¿Cuántos países no tienen la elección, no? Ahí está toda Latinoamérica que no tiene ni voz ni voto de quién gana, ¿no? Que tienen la fantasía de que están votando, ¿no? No, no es cierto. El punto aquí es de que hablar de Dios se requiere ser fuerte y valiente. Y yo redirigí la conversación política a la conversación de Dios. Y como tengo algo de liderazgo, autoridad en mi palabra, juego muy bien, lo cual me hacen que me acepten muy bien, la gente me escucha, o por algunos, ¿no? Algunos, ya saben, la luz y la oscuridad no brilla, el aceite y las... Cuando tú hablas de Dios y alguien se ofende, no tiene nada que ver contigo ni con lo que estás diciendo de Dios, tiene que ver con la condición del corazón de quien escucha, porque recuerda, el que no quiere que le revelen la verdad, el que se quiere esconder, siempre se va a ofender. Apunta esa, ¿no? El que se quiere esconder siempre se va a ofender. Cuando le es la idea de que cuando pones la luz en la oscuridad, la oscuridad no quiere que la vean. Entonces, cuando tú hablas, este es un bono, ¿no? Se los doy como bono. Cuando tú estás hablando de principios bíblicos, de la palabra de Dios, y alguien se enoja o se ofende, es porque estás poniéndole luz. Entonces, ese es gran parte del reto, ¿no? Por eso es que el mundo odia a Jesús, porque pone luz a nuestro pecado. Por eso es que lo atacan. Por eso es que hay gobiernos y personas que pierden la vida al hablar de Jesús, porque Jesús es luz y la oscuridad no quiere que le pongan la luz. ¿Tú quieres que te descubran cuando estás mintiendo? ¿Tú quieres que te descubran cuando estás metido en sabrá qué cosas? ¿Tú quieres que te descubran cuando estás a escondidas tomándote la copita o tragándote los panes dulces a escondidas? ¿Tú quieres que te descubran? No quieres que te descubran. Si te descubren, te vas a molestar, te vas a enojar, te vas a indignar. Pero eso es bueno. El punto aquí es que sé fuerte y valiente porque puedes esperar rechazo cuando hablas de Dios, porque estamos poniendo una luz en un mundo que está lleno de pecado, incluyendo nosotros mismos. A mí mismo no me gusta que me pongan la luz cuando hago algo que no debo de hacer. Pero tienes que ser fuerte y valiente. Y ahí encontraremos prosperidad y éxito. Haz lo correcto. Uy, se dice fácil. Se dice fácil hacer lo correcto, ¿no? En Segunda de Crónicas 31, 20, 21 dice, así lo hizo Ezequías en toda Judá y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor, su Dios. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos y fue que prosperado. En Proverbios 13:21 nos dice, el mal persigue a sus pecadores, pero los justos son premiados por el bien. Entonces, otra vez, que todo mundo mienta, que todo mundo robe, que todo mundo esté haciendo eso, no quiere decir que es correcto. Si combinas estos principios que te estoy compartiendo, sé fuerte y valiente, mantente en la palabra de Dios, apréndela, manténla en tu cabeza. Ahora vas a tener un poco más de valentía para hacer lo correcto. Todo el mundo tenemos miedo de hacer lo correcto cuando sentimos que todos los demás se nos van a venir encima. Es muy fácil hacer lo correcto cuando no hay riesgo, pero hacer lo correcto cuando puedes perder, cuando se te viene encima el mundo, ese es otro tema. Pero la palabra de Dios nos dice que hay prosperidad en hacer lo correcto. Nos dice que el mal persigue a los pecadores. Ah, en México, México es un país, como todos los países, tienen sus idiosincrasias, sus detalles. Pero, por ejemplo, estaba yo hablando con gente de Culiacán. Para los que no son mexicanos, Culiacán es como que la meca, no es la meca porque México tiene como 4 o 5 ciudades que son meca de los narcos, ¿no? Pero Culiacán es una de ellas sin duda. Y dicen que en Culiacán, me dicen que los jóvenes aspiran a ser narcos. Las canciones que traen en el carro son de banda de narcos y canciones de soy. Entonces, un joven en Culiacán me dicen, si son alguien de Culiacán, levante la mano, pero me dicen
que aspiran a una vida de narco, porque ahí ven prosperidad. Pero esto iría en contra totalmente de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un joven vea prosperidad en ser narco? ¿Sabes por qué? Porque no está conectado a este estudio de liderazgo bíblico. Porque nadie se está acercando a ese joven y hablándole con la verdad sobre la prosperidad bíblica. Ese joven no está escuchando de líderes que le estén hablando con la verdad bíblica. Ese joven solamente está escuchando a narcos y está viendo los carros que compran y está viendo las propiedades que compran y está viendo la vida que tienen antes de que acaben en la cárcel o muertos prematuramente. Y ellos, esos jóvenes no ven cómo duerme esa persona en la noche, retorciéndose en su conciencia, si la tiene todavía. Pero es porque no hay una persona, no hay un líder en Culiacán. Sí hay, obviamente, claro que sí hay líderes muy buenos. Y de hecho, es donde más se necesita un líder. Son los más valientes, los líderes que van a hablar de Dios en Culiacán son los más valientes, están poniendo su vida en riesgo. Esos son verdaderos líderes. Yo soy un cobarde a comparación de esos amigos, totalmente. Pero la palabra nos dice, a pesar de que todo a tu alrededor, a pesar de que todos a tu alrededor están mintiendo, están robando, están haciendo, resiste, haz lo correcto. Aléjate de malas compañías. En Salmos 1:3 dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita día y noche. Será como un árbol plantado a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, y su hoja no se cae. Todo lo que hace prosperará. ¡Wow! Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es la idea de que aparentemente están prosperando los narcos, aparentemente están prosperando los políticos rateros, aparentemente está prosperando el que roba o el que abusa, pero es un engaño, es un engaño. Los echará a perder eventualmente. Hay muchas frases que yo uso en los negocios, que ojalá que todas mis frases pueda yo respaldarlas con principios bíblicos, es lo que trato de hacer, pero entiendo que el mundo, aparte del ambiente, no estamos hablando de negocios, el punto aquí es de que cuando eres competente, no necesitas favor del mundo. Voy a repetirlo, cuando tienes el favor de Dios, no necesitas el favor del mundo, Dios te lo va a dar. Cuando eres competente, no necesitas que te den favoritismo. Entonces, yo acabo de comenzar en una empresa como todos ustedes sabemos, empezado una empresa y la gente no puede creer que no nos ofrecieron, porque cantidad de empresas, no cantidad, pero 4 o 5 empresas nos ofrecieron dinero, posiciones, parte de la compañía, etcétera. Digo, yo no necesito, yo ya tengo el favor de Dios y soy competente, conozco la palabra de Dios. No necesito ningún favor. Y en una semana, Dios nos prosperó a la posición más alta que existe en esa compañía. En 7 días rompimos todos los récords prácticamente en esa empresa, ¿cierto? Pero es por ser altos, guapos, inteligentes y fuertes. No, no hay uno solo en nuestro equipo que sea alto, guapo, inteligente y fuerte. Es porque Dios prospera. Dios es este principio de que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Yo estoy convencido de que cuando aplicamos principios en nuestras vidas, principios bíblicos, y no es fantasía, sino que los conocemos porque los hemos estudiado, Dios se encarga de todo lo demás. Es cuando nos desviamos o lo hacemos a nuestra manera. Y en este caso, nos dice,
Aléjate de los ignorantes, aléjate de los necios, porque te echarán a perder. ¿Quién aquí? La historia de mi socio en los bienes raíces, Fred, que lo apuñalaron, no sé, 24 veces, ¿no? Y tiene la chamarra de cuero en su casa como recordatorio de quién te rodea es importante, porque él cuando era joven era pandillero y en una fiesta llegaron los otros pandilleros y se pelearon y lo acabaron apuñalándolo. Tenía chamarra de cuero en su cabeza de inocente, cree que eso es lo que lo salvó. El punto aquí es que duró un año en el hospital al filo de la muerte por no cuidar sus compañeras, sus amigos. Mis dos hijos, lo más importante que les resaltamos, de tantos casos importantes que tratamos de resaltarles, era ten cuidado de quién te rodeas, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y de quién te rodeas es absolutamente la segunda decisión más importante de tu vida. La pareja con la que te casas, los amigos que decides hacer, la gente que decides buscar, es absolutamente la segunda decisión. La primera es entregar tu vida a Cristo, claramente. Entonces, aléjate de malas compañías y entiende que buenas compañías prosperan de acuerdo al plan de Dios. Señor Lobato, y usted no le tiene miedo a volver a comenzar, no le tiene miedo a volver. Claro que no, por supuesto que no. Es más, estoy súper emocionado, súper entusiasmado de descubrir qué más tiene Dios para nuestras vidas. Pero conozco sus principios. Sé que tengo que cuidar de quien me rodeo, sé que tengo que cuidar lo que veo y lo que escucho, sé que tengo que cuidar lo que como y consumo, sé que tengo que cuidar mi dinero, tengo que manejarlo sabiamente, sé que tengo que, entiendo estos principios bíblicos, por eso es que me emociona cada día que Dios me permite estar aquí. Mucha gente vive con miedo porque no entienden estos principios de prosperidad bíblica. ¿Tú te imaginas después de este estudio, quién siente que ahora que el miedo se le elimina totalmente, entendiendo esos principios de prosperidad bíblica? Solamente síguelos. Es la palabra de Dios, es tu creador. Por Dios, no te va, no, él no falla nunca. No seas flojo. Ay, ay, no seas flojo. Ay, recordatorio diario. El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Entonces, no sé, me llaman para un Zoom. Ay, estoy echadote en el colchón, ahí viendo, no sé, leyendo un libro o viendo algo, haciendo algo, y me llama alguien para una llamada de 3. Y me tengo que acordar, no seas flojo, están contando contigo. Y eso me hace levantarme y contestar y decir, ok, vamos a ver, llamada de 3, vamos, pa. Esta es la lucha. Irónicamente, apunta esto, la prosperidad del mundo te hace flojo. La prosperidad del mundo te hace flojo. El mundo usa el confort para robarte tu potencial. Entonces, el mundo te roba de tu potencial y te hace flojo dándote lo que quieres fácilmente. Panecitos en bolsitas, no sé, ayuda del gobierno para que no tengas que trabajar. En México le llamamos ninis a los adultos que también. Entonces, el mundo, las farmacéuticas, en lugar de fortalecer tu sistema inmune, te metemos lo que queremos. Entonces, el mundo sabe que tu naturaleza del mundo es ser flojo. El mundo lo sabe y como lo sabe el mundo, te lo va a dar. Y tú tienes que resistir. Hay un compañero que no me consta, pero se ha hecho famoso por que dice que cada vez que él sabe crear riqueza, conoce los principios para crear riqueza económica. Es una fórmula, por cierto, crear riqueza económica es relativamente una fórmula, y más que cuando es bíblica, pues es una fórmula paso a paso, casi, casi. El punto aquí es que este amigo, cada vez que crea riqueza, la regala para que nunca pierda el hambre, según él.
Interesante concepto. ¿Tú te imaginas el creer tanto en la palabra de Dios que no te aferras a nada más que a Él? ¡Wow! ¡Wow! Y sabes que Él te va a prosperar y puedes darlo todo, porque sabes que tienes el favor de Dios, la gracia de Dios, conoces los principios bíblicos de prosperidad y te pones a trabajar todo el tiempo porque necesitas. Yo soy un ejemplo muy claro de esto. Yo prosperé mucho económicamente hablando y a los que 40 años de edad, lo que llaman jubilación, lo que le llaman ya, me salí me desconecté por 3 años. Me eché en una hamaca a escribir libros, a leer. Eso es lo que disfruto mucho. Y por 3 años fui perezoso y flojo, porque en mi cabeza ya teníamos suficiente ingreso para 2 generaciones más. No somos exóticos, no necesitamos yates ni aviones privados, no, vivimos muy bien, pero no necesitamos, no, somos una vida relativamente sencilla, relativamente, ¿no? Tú ves mi vida, a lo mejor y de nada, querría esa vida sencilla, pero el punto aquí es de que no somos exóticos ni exagerados en las cosas materiales. El punto aquí es de que por 3 años dije, es que, y mi esposa decía, es que, oye, pues hay que hacer algo más. Dije, es que ya creamos los activos, ya tenemos, o sea, ya Dios nos bendijo de tal manera que no necesito trabajar. Y a los 3 años, otra vez, Dios, cuando tiene que hacer algo contigo, te saca de tu comodidad. Y a los 3 años viene una recesión y perdemos más de $5 millones. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que tenía que volver a trabajar, pero duro. Y fue ahí cuando empecé a volver a construir la red de nuevo. Empezamos a construir. A los 2 años y medio de comenzar de cero, ya teníamos otra vez una red que generaba $millones. Pero les digo una verdad, esto es algo que todo el mundo que me conoce de años la sabe. Se me iba la voz haciendo presentaciones al día. O sea, trabajaba tan duro que se me acababa la voz constantemente. Yo siempre he dicho, y lo voy a tratar de mantener, yo reto a todo empresario que trabaje al lado de mí, que tenga más ética de trabajo que yo. Lo reto. Cuando se tiene que trabajar, cuando se tiene que disfrutar, disfrutamos. Cuando se tiene que descansar, descansamos. Pero yo reto a cualquiera de los empresarios que trabaja conmigo a que trabaje más duro que yo cuando tiene que trabajar. Porque yo ya aprendí que el perezoso desea y nada consigue, pero el diligente será prosperado. Y cuando yo necesitaba recuperarme económicamente hablando, les digo una cosa, no había hora temprana para levantarme, o sea, no había hora para dormirme. Todo el día, todo el día estaba yo compartiendo mi oportunidad, porque necesitaba generar $millones. Y yo sé que estoy pegando duro porque la mayoría de la gente dice que quiere prosperar, pero si ves su agenda diaria, claramente son flojos y perezosos. ¿Alguien conoce a alguien? Ahora, este es lo cómico de este punto. Una vez que otra vez recuperamos, otra vez nos hicimos más flojos y perezosos. Ya no trabajamos tan duro como en esa época. Entonces, el mundo usa la comodidad para robarte tu potencial. Usa el confort. Es tu responsabilidad mantenerte activo, mantenerte en la lucha, mantenerte creciendo. Señor Lobato, ¿y por qué sigue trabajando? Le digo, primero que nada, porque estoy usando mis dones y talentos para el servicio de los demás y la gracia de Dios. Nunca voy a dejar de hacer eso. Nunca, nunca, nunca. Es irrelevante que se gane o no se gane. Lo económico es consecuencia, es gracia, es irrelevante para propósito de las acciones. Seguiría haciendo lo mismo, con o sin. En Deuteronomio, no seas glotón. Uy, 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 uy. Señor Lobato, para prosperar, ¿qué tiene que ver no seas glotón con prosperar? En Deuteronomio 32:15 nos dice, pero Jesurún engordó y dio de coces, engordó, se llenó de grasa. Uy, uy, uy. Y abandonó al Dios que lo hizo, menospreció a la roca de su salvación. Ay,
yo nunca escucharía. Una de las empresas que evaluamos recientemente para la red es una empresa que tiene un tecito ahí que por cierto tiene un componente adictivo que no debería de tener, pero en fin. El punto aquí es que el dueño de esa empresa está gordito y es una compañía de salud. ¿Tú crees que va a haber prosperidad? Y hay prosperidad económica, ¿eh? Es una compañía increíblemente exitosa, pero lo está haciendo mal. Lo está haciendo a costa de la inocencia de la gente, lo está haciendo a costa de enriquecerse una persona, a costa de los demás, lo está haciendo mal. Y hay millones de personas, e inclusive tiene un nombre hasta que podrías decirlo bíblico, y la gente no lo ve, no lo ve, no tiene discernimiento. En la época de, en la época de digamos, hace 100 años, la comida era escasa. Entonces, la gordura se asociaba con riqueza. Los reyes podían ser glotones porque tenían dinero. Entonces, cuando alguien tenía sobrepeso hace 100 años, que era muy excepcional, muy raro, se asociaba con riqueza porque la comida era escasa. Hoy en día, como hay exceso de comida y la mayoría es comida chatarra, el sobrepeso y la gordura se asocia con pobreza. No puedo, este mundo, que Dios me dé palabra, porque en este momento, este mundo le aplaude a la gente por su gordura, edifican la gordura. Dicen, ay, es que ser gordito es bonito. Es mentira, no es verdad. Y les digo esto porque yo sé que muchos están luchando con el enemigo en esa área. Y es una lucha porque el mundo, que es controlado por el enemigo, está invadiendo tu hogar y te hace creer que en esta glotonería no hay problema, porque casi todo el mundo está, si tú ves fotos de 1960, algunos de ustedes, especialmente los de cámara cerrada, eran jóvenes en 1960, ¿se acuerdan? Ándele, por tener la cámara cerrada les tocó duro. Entonces, el punto aquí es que si tú ves fotos de 1960, etcétera, y ves fotos de playa, te reto a que veas gordos. Te reto a que veas en fotos de los 60, 70 inclusive, te reto a que veas gente con sobrepeso en fotos de playa. Te reto que me encuentres fotos. Mire, señor Ovato, aquí hay gordos en la playa. Te reto. ¿Y qué ahora que vemos en las playas? ¿Quién ha visto fotos de Acapulco en los últimos 20 años? ¿Sí? Mi esposa me dice que soy muy duro contra la gente que tiene sobrepeso. Dices que soy muy duro. Y yo les trato de hablar con máximo amor que puedo. La palabra de Dios dice que no prosperarás hasta que tengas el autocontrol. Y la más manera evidente de tener autocontrol es tu cuerpo. Es la más evidente. Hay otras áreas que hay que tener autocontrol que no son tan evidentes. El enojarse, la pornografía, el chismear. Todas estas horas son áreas que no son tan evidentes, ¿cierto? Pero el físico descuidado es tan evidente. Y les digo algo, la palabra de Dios dice que si tú no controlas la boca, y eso se refiere a todo, a la palabra y a la comida, no habrá prosperidad. Y es muy duro para mí decir eso, porque estamos en un mundo donde cuando alguien le está tratando de decir en amor a alguien que entra en condición física, lo ven como, ay, ¿y quién eres tú? Y agresivo. Mi propia esposa me regaña. Me dice, es que das muy duro con el físico. Le digo, es que Ana Lilia, es que es la señal más obvia de disciplina. Y esa disciplina se requiere para los negocios. Se requiere para todo. Sí, Yadín. Hay que controlar hay que controlar la boca, lo que entra y lo que sale, correcto.
Y repito aquí, nadie es perfecto, nadie se da toques, nadie. Es una lucha que todos tenemos que enfrentar, pero la tienes que vencer, le tienes que ganar, porque la palabra de Dios es clara si quieres prosperidad. Y prosperidad, repito, no es lo económico, es paz. Yo creo que es mucho más próspero el que tiene paz y libertad que el que tiene todos los millones del mundo. Que no te detenga tu pecado. Esta es otra cosa, ¿no? No, pues ya me da, no le puedo ganar, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se confiese y los abandona alcanzará misericordia. Puf, puf, oh. Roger dice, aunque hay poca gente que tiene problemas de hipertiroidismo, no, excusas baratas, lo que acaba de poner Roger, cero, cero, excusas. Ay, es que yo tengo hipertiroidismo. Ay, es que yo tengo, ¿cómo se llama? Tendencia al pan dulce. Mira, es verdad que los cuerpos, al descuidarlos, se empiezan a atrofiar y empieza a surgir hipertiroidismo y otras hipotiroidismo y todas esas condiciones. Es verdad que puedes llegar a tenerla. El punto es cómo llegaste ahí. Y el punto es que si lo tienes, pues te tienes que cuidar más, tienes que tener más disciplina que el que no lo tiene, punto final. Pero justificarte porque has descuidado y has construido una condición que ahora lo hace más difícil, va en contra de estos principios. Que la tengas es verdad. ¿Cómo llegaste ahí? Es que tenemos que investigar. Y que ahora tengas que hacer un esfuerzo 10 veces más grande que yo, que no lo tengo, es verdad. Pero sí puedes con la fortaleza de Cristo en tu vida y la ayuda de Dios. Usted nos dijo que es verdad, yo eliminé la psoriasis y la dermatitis de mi piel por medio de nutrición y de estilo de vida. Eso es verdad. Y con gusto les comparto. Y lo comparto todo el tiempo. Pero lo primero es que tienes que bajar de peso, porque el peso es una inflamación del cuerpo automáticamente. En fin, que no nos detenga nuestro pecado. Este es bien difícil para mí hablar, pero este principio de prosperidad es súper importante. Porque todos, que otra vez, ¿se acuerdan de la lámpara a la luz? Entonces, yo veo muchísima gente que pasan años sin prosperar. Y yo me pregunto, pero si están haciendo todo, están filtrando, prospectando, conectando, están haciendo todo. Y tiempo después, cuando dejan ya, se salen, me entero que estaban encubriendo un pecado mayor. Estaban encubriendo el alcoholismo. Por ejemplo, un ejemplo que les doy de mío. Yo me asocié con un amigo que le metimos $250,000 para crear una compañía de seguros para los indígenas de Estados Unidos, las tribus indias. Y por un par de años financié a este amigo, al grado de que lo dejé vivir en una de mis propiedades. Escucha esto, por 2 años lo financié, le dimos dinero, porque él venía graduado de Harvard, venía con toda la trayectoria, o sea, por afuera era todo, era, era, era que imposible fracasar porque tenía todo el currículo y toda la experiencia para triunfar. 2, 3 años después, pasamos de noche, mi esposa y yo, por la propiedad donde le habíamos permitido vivir gratis, porque, repito, estábamos esperando el resultado de la compañía. Y el vecino nos dice, ¿a quién buscan? Porque damos la puerta y no contestaba. ¿A quién buscan? No, pues al señor que vive aquí. Y dice, al borrachín. Ay, Dios mío, no me salgas con que es borrachín. Dice, todos los días se pone a tomar. Todos los días toma. Ay, Dios mío. Ahí es donde nos digo mi esposa cuenta y yo que habíamos perdido todo el dinero y todo este tiempo. Pero en la vida normal, no, aquí les va otro error de juicio mío. Estas son historias de mi vida, pero lecciones tremendas. Había otro compañero que también entró a la red y lo queríamos prosperar, queríamos ayudarlo a prosperar. Esta persona tenía sobrepeso y sabíamos que tenía historia de drogas. Sabíamos que de joven había probado drogas, pero ya era adulto, ya había pasado eso, nos contó la historia. Y la verdad es de que cuando operaba, yo le vi muchísimo talento, muchísimo talento. Aparte conocía de Dios, ya conocía la palabra de Dios. Y mi compañero Tai, uno de mis socios de los bienes raíces, cuando perdimos dinero, abrió un gimnasio. Y en ese gimnasio
hizo un reto gratis. Estaba abriendo el gimnasio y quería crear historias de éxito. Y lo invitamos a este amigo. Le dijimos, oye, ¿por qué no te propones tú y que te agarre de ejemplo y haz las rutinas de ejercicio, baja el peso y él a cambio pide que use tu foto y todo este reto? Igualito que estamos haciéndolo ahorita con el té para desintoxicar y quitar lo feo, ¿no? Entonces, literalmente lo mismo. El punto aquí es de que él aceptó, dijo, sí, sí, voy a hacer el reto. Pero ¿saben qué pasó? Que el reto era como de 6 meses para bajar de peso. Y literalmente empezó a faltar a las clases. Y Tai le había dicho, mi compañero se llama Tai, le decía, no faltes nunca, ¿verdad? Porque si me faltas te vas a quedar mal, ¿verdad? Pero empezaba a faltar. Yo lo dejé vivir en otra de mis propiedades, en una casa, porque queríamos ayudarlo. Por cierto, ya no dejo vivir a nadie gratis. Ya aprendí lecciones. Estas historias son la razón. No, es que haces más mal. Cuando tú le ayudas a alguien económicamente que tiene que descubrir, que tiene que tomar responsabilidad, le haces un daño. Apunta esa, ese es un bono. Cuando tú le ayudas a alguien económicamente que puede defenderse, que tiene que enfrentar algunas cosas, le estás retrasando el proceso y lo estás haciendo daño. El caso está en que le hicimos daño. Escucha, una noche recibimos una llamada de la policía a las 2 de la mañana. ¿A quién se le detiene el corazón si te llama la policía a las 2 de la mañana y tienes hijos, etcétera? O sea, se te cae el corazón al suelo con esa llamada. Somos la policía. Oiga, ¿usted tiene una propiedad en tal dirección? Le digo, sí, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, ¿usted sabe que esa es una casa de drogaditos? Dije, ay, no, no, no me digan eso. No me digan, por Dios. Si es una casa de drogaditos y ahorita hay un escándalo, se están ahí medio matando. No me diga eso. Esta persona encubrió su pecado. Escucha esto, escucha esto. No tienes que ser un periódico de tu pecado al mundo, ¿ok? No vayas ahorita a decir, no, es que ya soy un mentiroso. No, no, todos, escucha esto. No hay uno bueno entre nosotros. No existe el estándar de Jesucristo entre nosotros. No se trata que hoy, no se trata de que te sientas impotente o incompetente para tener el gozo de Cristo. No es eso. Todos tenemos pecados que tenemos que confrontar. Entre Jesús y yo hay cosas que yo le tengo que revelar todo el tiempo. Sí, y por eso es que hay arrepentimiento y por eso es que hay gracia, porque nos da la gracia de decir, oye, es que ¿cómo es posible que volviste? ¿Cómo es posible que volviste a caer? La idea es fortalecernos en Cristo cuando la tentación llega a nosotros, empezar a pegarnos a Dios para que cada vez sea menos ese pecado. Pero vamos a tener que luchar. Yo siempre les describo Jesús, perfección. La vida de Alfonso Lobato y todos nosotros es un zigzag. Es en dirección a Cristo, pero nos salimos e idealmente ese zigzag es cada vez menor, la desviación. Cada vez estamos más conscientes de nuestros pecados y nos arrepentimos cada vez más rápido, pero nunca llegaremos a esa perfección. Por eso es que necesitamos la gracia de Cristo, por esta razón. Mi punto entonces es de que cada vez que yo descubro que alguien que no prospera, en mi experiencia está asociado con un pecado escondido. En mi experiencia de hombre de negocios, mentoreando decenas de miles de personas, en mi experiencia, alguien que aparentemente está haciendo todo bien, habla bien, prospecta, presenta, hace todo bien, pero no prospera, en mi experiencia está asociado con un pecado escondido. Yo sé que ese es sumamente fuerte, pero en mi experiencia como mentor de decenas de miles de personas, yo he descubierto que cuando alguien que está aparentemente haciendo todas las cosas correctas no prospera, hay pecado escondido. Ahí la dejo. No seas peleonero. El que es altanero suscita contiendas, pero el que confía en el Señor prospera.
No seas peleonero. Eso me lo tienen que recordar a mí seguido. No, Lobato, no seas peleonero. Digo, ya sé, ya sé, ya sé, en el fútbol. No seas peleonero en el fútbol, en los negocios, pero ya. Creo que ahí la llevo, ahí la llevo. Ya casi, creo que ya. De hecho, le pregunté a mis hijos alguna vez, oigan, ¿me han visto enojado? ¿Alguna vez me han visto enojado? Les dije, me han visto enojado en sus vidas, ¿eh? En todas sus vidas. Me han visto enojado o me han escuchado decir una grosería. Y saben que mi hijo menor me dijo que los dos, dice, papá, sí te he visto enojado y sí te he escuchado decir grosería. ¿En serio? ¿En serio, mi amor? Dice, sí. Y mi esposa dice, claro que sí. Bueno, mi esposa obviamente me había visto enojado muchísimas veces, pero normalmente controlo mi enojo enfrente de mis hijos, enfrente de ella misma, pero me ha visto enojado. El punto aquí es de que Proverbios te dice, si tú te enojas, arruinas tu vida. Ahí está para los enojones. Proverbios 30, ya estamos terminando. No avaricies de más. Proverbios 38:9. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? ¿O qué por ser pobre, o que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda al nombre de Dios, el nombre de mi Dios? Cuando yo era joven, mi padre tuvo una época muy difícil. Yo manejaba, no sé, como 50 apartamentos, un edificio de condominios, y yo tomé dinero de la caja de los condominios para darle a mi padre. Robé, robé dinero para ayudar a mi padre. Teníamos tan poquito. Este proverbio, si yo hubiera leído este proverbio antes, hubiera dicho, wow, ese Dios es mago, ¿no? Si no conociera al Dios que profeso. Porque cómo sabía que por la presión económica iba a robar. Increíble que él me lo hubiera dicho si lo hubiera querido saber yo. Él me iba a decir, la persona que tiene mucha necesidad roba. Pero también me dice que ponga mi enfoque en Dios, no en las riquezas. Yo siempre les he dicho, les declararé y les insistiré, busquen libertad, no busquen nada más dinero, busquen suficiente flujo mensual para ser libres. Hay gente que yo mismo, cuando tenía los bienes raíces, la verdad es que ganaba más dinero de lo que gano ahorita con la red. Teníamos ingresos de millones de dólares, mucho más, considerablemente más grandes de lo que tenemos actualmente. ¿Y sabes qué? Era una pesadilla. No le deseo esa pesadilla ni al peor de mis enemigos. Cuando yo escucho que alguien está creando riqueza en bienes raíces, siento dolor por ellos, porque yo ya lo hice. Y es una pesadilla. Teníamos 246 propiedades. Una absoluta pesadilla. Todos los días eran llamadas de problemas, que si no era el banco, era el inquilino, que si no los contratistas, que si no los embarques, que si no los materiales, que se robaron el cobre, que un albañil llegó borracho y se cayó, el contratista se enojaba y tiraba todo a la basura, el arquitecto quería más dinero, el banco cambiaba las condiciones, el inquilino era un dramático, el gerente del edificio salió borrachín también. No, 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 no. Aparta de mí la vanidad y la mentira y no me des pobreza ni riqueza. Y estamos, danos paz, danos paz. Y si te falta de comer, no tienes paz. Y si te sobra, tampoco tienes paz, porque todo el mundo atrás de ti. Da y te darán. Proverbios 11:25. La persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. La expresión más grande de grandeza es dar todo de ti. Eso hizo Cristo en la cruz. Eso es lo que debemos nosotros de aspirar a ser. La expresión más grande de grandeza es dar todo de ti. Eso hizo Cristo en la cruz. Y esa es la expresión más grande de grandeza.
Hay sabiduría para dar. Muchas veces haces daño al dar. Y esa es una lección importantísima, bíblica. Pero definitivamente tus dones y talentos y todo lo que Dios te ha dado es para hacer bendición de los demás. Con esto, Señor, les digo que Cristo vino a dar todo por ti. Cristo es la más grande expresión de prosperidad. Cristo es el ejemplo porque nos dio paz, porque vino a ofrecernos salvación. ¿Qué más prosperidad puedes esperar que ir al cielo al lado del Señor? ¿Qué podrías tú comparar con ese nivel de prosperidad? No hay nada que se asemeje. Pero el mundo te va a engañar con confort, con mentiras, con pecado y te va a robar de toda tu posibilidad de ser próspero por la gente que te rodeas, por lo que comes, por lo que ves, por lo que escuchas, por quien te rodeas. Y tú tienes que ser muy sabio, muy sabia, muy diligente. Tienes que estar súper conectado para proteger lo que ves, lo que escoges, lo que comes, de lo que escuchas, de quién te rodeas, lo que haces, porque la prosperidad bíblica va mucho más allá de lo económico, va en servicio, va en gozo, va en paz, va en propósito. Y los requisitos de prosperidad bíblica son claros. Cuida lo que ves, lo que comes, lo que escuchas, de quién te rodeas, lo que haces. Y anéxalo, asegúrate que lo que hagas, veas, escuches, de quién te rodeas, esté dentro de estos requisitos bíblicos, porque ahí tendrás prosperidad. Pon a Dios sobre todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo soy testimonio de la gracia de Dios. Él me perdonó sin que yo lo mereciera y mandó a su Hijo como evidencia de ese perdón. Y yo en un momento, hace muchos años, dije, yo ya no quiero ser próspero a mi manera. Yo quiero ser próspero de acuerdo a mi Creador. Quiero ser próspero de acuerdo a mi diseño, porque en esa prosperidad hay paz, hay gozo, en esa prosperidad hay vida eterna. Y ahora tú también lo sabes. Les agradezco conectarse. No pude conectar en vivo en Facebook, pero voy a descargar la grabación y la ponemos en el Facebook de Alfonso Lobato en español, ¿de acuerdo? De acuerdo. Feliz y Bendiciones. bendecido restos de fin de semana para todos, grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendecido. Gracias. Bendecido día. Muchas gracias. Bendecido día. Gracias, señor Lobato. Gracias, gracias. Bye. Gracias, buen día.